Vamos a leer en capítulo 15 de Juan. Juan capítulo 15. Vamos a leer los primeros 7 versículos. Vamos a leer antifonalmente, empezando por el 1 que leeré. Iré leyendo yo los impares, vosotros me acompañáis con la lectura de los pares y terminamos todos juntos en el versículo número 7. Dice así la palabra del Señor: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana. Estaba esta mañana contento de ver mi despacho lleno de remanentes. No sé qué ha pasado hoy, todos se me han metido dentro en el despacho. Y yo digo, Dios mío, y faltan más por venir. Es un buen tiempo, es un tiempo de bendición, es un tiempo de prosperidad, no necesariamente económica, eso no es lo más importante, sino es un tiempo donde Dios está bendiciendo a la Iglesia. Amén. Y tantos remanentes pequeñitos por ahí, tantos remanentes que están en proceso, que están formándose ya desde la barriguita de las mamás. Estamos contentos. Es un tiempo de mucha bendición, es un tiempo que hemos hallado mucha gracia delante de Dios. Pero no siempre ha sido así, ha habido épocas en la historia donde no ha sido fácil. De hecho, en el mensaje de hoy, Dios envió a Jesús, envió al Cristo, durante un tiempo bastante complicado y bastante difícil para la nación de Israel. Como vemos continuamente en el libro de Juan, y podemos leerlo, los judíos no comprendieron muy bien a Jesús cuando hablaba. No le entendían muy bien, parece que hablaban idiomas diferentes. Eso también puede ser un problema hoy en día, ¿verdad? No entender bien, no entender claramente lo que Jesús está diciendo. Esa incapacidad para comunicarse que incluso llevaba y llevó a malos entendidos, como en el día de hoy también lleva a malos entendidos. De hecho, fijaros bien que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, tenía cosas muy buenas, sobre todo tenía 3 cosas o 3 cualidades muy notorias como pueblo que yo creo que hasta el día de hoy están conservando. El pueblo de Israel tiene una fuerza suficiente hoy en día para vencer el mundo. Hoy en día tiene una capacidad no solamente armamentística, sino además económica y de influencia en el mundo como para poder vencer. Y de hecho una nación tan pequeñita en un contexto tan hostil como en el que hoy en día está la nación de Israel, está todavía ahí, perenne y permaneciendo, ¿verdad? Otra cosa de las que tienen es la inteligencia para mover el mundo. No olvidemos que la mayoría, 2/3 partes de los premios Nobel concedidos hasta el día de hoy, 2/3 partes han sido para el pueblo de Israel o para gente judía, del pueblo del judaísmo. Y aunque son pequeños en número, aunque son una nación numéricamente pequeña, geográficamente pequeña, tenían los conocimientos para entrar en posiciones importantes en todas las áreas de la sociedad, donde han penetrado y de alguna manera controlaban y controlan la sociedad hasta el día de hoy. Sin embargo, ¿ellos qué es lo que pensaron?
Está bien, es suficiente lo que tenemos. Ya prácticamente lo tenemos todo. Con esto prácticamente es suficiente. Y esto se convirtió en la razón por la que estudiaron y lucharon en la sociedad. Hasta tal punto, hasta tal situación, que hasta el día de hoy se están metiendo en jaleos. Esta semana estaba leyendo unos artículos que me llamaron la atención, porque hoy en día se está planteando en Israel, y ya hay maquetas construidas para levantar el tercer templo. Entonces ya están preparando, y hay maquetas también de cómo va a ser el altar, cómo van a construirlo y todo esto, sobre todo los grupos ultraortodoxos. Ahora, el problema no está en que van a construir el templo, sino dónde lo van a construir. Evidentemente lo van a construir, como se suele decir, en el ojo del huracán, es decir, en la explanada de las mezquitas, es decir, el tercer lugar más sagrado para el islamismo. Con lo cual significa, sí o sí, como sigan adelante, va a haber jaleo, va a haber follón, va a haber conflictos, querámoslo o no, van a estar ahí. Por eso es que la nación de Israel se enfrentó a problemas, tanto en el pasado como mayores van a surgir en el presente y en el futuro, por toda causa de estos. Cuanto más habló Jesús con el fin de salvarles, más o peor le malentendieron, peor le comprendieron. Cuanto más trataba de hablarles, cuanto más trataba de enseñarles, incluso llegaron tan lejos en pensar que estaban diciendo como que no necesitaban inteligencia o no necesitaban conocimiento, que no había manera de que Jesús pudiera hablar con ellos sin que existieran esos malos entendidos en el Estado y en el pueblo de Israel. Esto es natural. ¿Por qué? Porque a Israel se le dio la cosa más grande y más importante. Se le concedió la posibilidad de poder llevar este evangelio hasta el último de la tierra. Pero no lo hicieron. Se les dio el privilegio de poder recibir el evangelio y poderlo extender. No lo entendieron. Hay algunos judíos mesiánicos o cristianos mesiánicos que se ofenden y se enfadan cuando decimos alguna cosa de estas del pueblo de Israel, pero es verdad. Es decir, no es criticarles, pero la realidad es que se les concedió el mensaje del evangelio. Pero ellos no lo entendieron, no pudieron recibir esta bendición. Les fue dado para salvar a la gente del mundo que afrontaba problemas espirituales, pero tenían tan malos entendidos acerca de esto, que pensaron que solamente era para ellos, que pensaron que ellos eran el pueblo de la elección, un pueblo escogido, que solamente los que quisieran ser salvos tenían que judaizarse, sin entender verdaderamente el significado del evangelio, que es la mayor bendición. A veces tenemos malos entendidos también. Y yo recuerdo que antes de recibir este evangelio, yo aprendí muchas cosas. Pero no todas fueron buenas, no todas las aprendí bien. Me enseñaron por medio de la sociedad que tenía que luchar para superar a las demás personas. Tenía que entender qué era la competitividad. Tienes que superar, tienes que ser más inteligente, tienes que prepararte mejor que los demás para alcanzar metas más altas. Pensaba que tenía que vencer a otras personas, ser más inteligente que los demás, luchar por conseguir una posición mayor que los demás. Es lo que te enseña la sociedad. Sin embargo, después de comprender el evangelio, me di cuenta que todo lo que hice fue inútil, no sirve para nada. Y lo que es más gracioso, entre comillas lo de gracioso, era ver cómo las personas se peleaban dentro de la iglesia por querer alcanzar posiciones, por querer sacar adelante sus tesis, sus ideas, sus pensamientos, a veces incluso sus teologías, incluso ver cómo iglesias se separaban porque imposible de reconciliarse. Cada uno tenía sus tesis tan claras y sus pensamientos tan claros que tienen que dividirse y ir de un lado para otro. Tenemos que saber muchas cosas, pero si lo sabemos incorrectamente, nos vamos a encontrar o vamos a enfrentarnos a una gran cantidad de problemas que nos causarán mucho sufrimiento. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios, creyó que tenían razón. Creían que tenían razón y no les importaba lo que los demás le dijeran. No les importaba, no, nosotros tenemos razón, pero no lo entendemos. No importa si no lo entendéis, simplemente obedecer.
Bueno, está bien, pero eran incapaces de escuchar a los demás. Y por eso empezaron y amenazaron a Jesús cuando vino a salvarlos. Por eso Jesús mismo tuvo que darles palabras y ridiculizarles incluso. ¿Vosotros creéis que decía que sois tan importantes si no sois nada más que hijos del diablo? Y no terminaban de entenderlo. ¿Por qué nos dice esto? ¿Por qué se mete con nosotros diciéndonos esta palabra? Porque estáis malinterpretando todas las cosas. Hoy Jesús habla acerca de algo muy importante. Está hablando de una parábola. Y Jesús tiene que enseñar por parábolas para que entendamos bien. Parábolas sencillas, para que hasta los niños puedan entenderla. Y Jesús habla de esta parábola y emplea el término de la vid, probablemente porque la vid es un fruto que sus raíces profundizan mucho en la tierra. Dicen que excavan y llegan hasta lugares muy profundos para alcanzar el agua fresca y pura. Por eso muchos dicen que el vino es saludable, ¿verdad? Incluso Pablo le dice a Timoteo, toma un vaso de vino por causa de tu estómago, ¿no? Porque es bueno. Porque la vid toma el fruto, toma el agua de los lugares más profundos, el agua más limpia, el agua más clara, y de ahí se nutre. O quizás Jesús emplea este elemento, la vid, porque en Israel había muchas vides, ¿verdad? Allí es un fruto muy común, hay una gran cantidad de viñas en Israel. Todo eso está bien, pero lo más importante que tenemos que sacar de esta parábola, y la voy a dar desde el principio en la introducción, para que lo tengamos en la mente. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Que lo más importante, lo más de todo, es que solo estemos unidos a la vid verdadera. Esa es la enseñanza. Que estemos injertados en esa vid. Es lo único que nos debe de preocupar. Es lo más importante. Hoy hay 3 cosas en las cuales tenemos que sostenernos como nuestro pacto. Jesús es la vid verdadera. Que el Padre, Dios, es el agricultor. Y que nosotros somos los pámpanos, es decir, las ramas. Y es bueno saberlo desde el principio, ¿verdad? ¿Quién ocupa el lugar de cuál, verdad? ¿Quién tiene la función que tiene que tener? Es bueno saberlo desde el principio. Por eso, simplemente, mantenernos unidos a la vid. Podemos decir amén y el mensaje hubiese quedado perfecto, ¿verdad? Incluso podríamos dejarlo aquí. Algunos se alegraría. Pero vamos a ir un poquito más allá. ¿Cuál es la razón por la que recibimos respuestas a nuestras oraciones? ¿O cuál es la razón por la que no las recibimos? Y a veces nos frustramos por ello. Porque muchas veces estamos frustrados, estamos preocupados, porque no recibimos respuesta. Porque tenemos que tomar decisiones que no sabemos. Tenemos que tomar decisiones y no sabemos cuáles son las decisiones correctas. Y eso a veces nos angustia. ¿Qué hacer? Porque no estamos recibiendo quizás la dirección correcta y necesitamos entenderlo. Por eso, en primer lugar, yo tengo que entender cuál es la razón de esto. ¿Por qué permanecer unido? ¿Por qué estar ahí? Sabemos que la Biblia ahora, si abrís vuestras Biblias, una pequeñita paréntesis de bibliografía, sabéis que la Biblia cuando se escribió no se escribió como la tenemos ahora mismo, con capítulos y con versículos, ¿verdad? O sea, quien no lo sepa, pues un informe, un detalle de bibliografía. Todo era corrido, es decir, no estaba separado ni por capítulos ni por versículos, todo era corrido. Cogías el rollo, que estaban antes escritos en rollo, y empezaba por la primera y hasta el final. No había cortes. Hoy en día lo tenemos así, por capítulos y versículos, para que nos sea más fácil, ¿verdad?, poder alcanzar o llegar a encontrar un texto determinado. Pero antiguamente no era así. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir con esto? Que si vemos el capítulo anterior, si vemos el capítulo 14, habla de nuestra mayor respuesta. Porque este capítulo 15 de la vid tiene que ver con el 14. Está unido también. Aunque los capítulos ahora mismo están cortados, pero está unido. Dijo muchas cosas en el capítulo 14 Jesús, pero sobre todo dijo algo importante. El versículo 1, además, ¿qué dice? No se turbe vuestro corazón. No se turbe vuestro corazón.
Es una palabra importante. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí, dijo el Señor. ¿Creemos en Dios? Sí. Y los judíos, claro, creed también en mí. Eso le costó más trabajo. Pero creed también en mí. Y es más, y en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Todo para llegar a decirnos, o para que podamos estar entendiendo nosotros en el día de hoy, todo está preparado. Todo está preparado. Hay un lugar para cada uno de nosotros. Hay un lugar que Dios tiene preparado, sobre todo porque el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, está contigo. Entonces, todo está preparado. Esa es la razón por la que tenemos que estar con Dios, así como una rama está injertada y unida a la vid. ¿Cómo lo podemos hacer? A través de la oración. Ahora, a veces también malinterpretamos esto. ¿Qué es la oración? Parece que... Porque no es solamente ponernos en una actitud más o menos mística, así, con los ojos cerrados, como enseñamos a los niños, así con las manitas juntas. Parece que si no estás así, no estás orando. Tienes que ponerte así. Nosotros tomamos también nuestras actitudes, pero tengo que entender un poquito más allá. ¿Qué es la oración? Dios que prometió, Jesús nos prometió que estaría con nosotros a través del Espíritu Santo. ¿Amén? La oración es disfrutar de este hecho, de que Dios está con nosotros. Entonces, es disfrutar de ese hecho. Por eso, durante la oración marcada, yo tengo que disfrutar de esta realidad. Por eso, en mis tiempos marcados, yo oro, en mis tiempos, que el Espíritu Santo tome mi espíritu, que el Espíritu Santo tome mi alma, mis pensamientos, mis sentidos, mi corazón, que el Espíritu Santo tome todo nuestro ser. Oro para que el Espíritu Santo ore en el lugar donde doy el mensaje en el día de hoy. Señor, que el mensaje de hoy, que estés dando la palabra que se cumple, que a través de esta palabra que se cumpla, Señor, que se levanten los obreros. Señor, que a través de la palabra que tú das en el día de hoy, que se levanten los discípulos para España, para Rumanía, para Latinoamérica. Señor, que se levanten estos obreros. Oro también, Señor, que se levanten los remanentes para levantar el centro de remanentes en España. Cuando voy por ahí, cuando veo locales, y esta semana me quedé mirando uno y decía, wow, local, 3 plantas, 360 metros en cada planta, wow. Yo ya pensaba, planta primera, templo, planta segunda, remanente, planta tercera para despachos y para oficinas, para... wow, enseguida. ¿Por qué? Porque es mi título de oración, porque es lo que periódicamente, diariamente, estoy orando. Dios siempre da el mensaje que se cumplirá. Y si Dios ha dado ese mensaje, significa que Dios va a cumplir esto que estoy orando, porque es el mensaje que Dios nos da. No importa lo que pase, no importa lo que la gente diga, ni lo que los demás puedan estar diciendo o dejar de decir. No importa, Dios está obrando a través del Espíritu Santo. Como yo lo creo, digo amén. Y como creo, tomo esta palabra. Y por lo tanto es normal para una rama estar unida al tronco, estar unida a la vid. Es lógico, es normal, no puede estar en otro lugar. Porque dice que los que no están en el lugar, los que no están injertados, los que no están unidos a esa vid, ¿qué pasa con ello? Pues que los que están por ahí caídos se secan. ¿Y qué hacemos con una rama seca? O lo hacemos serrín, se muere, o la echamos a la chimenea, o la echamos a la barbacoa, porque no sirve para otra cosa. Por eso es natural y es necesario estar unidos. Por eso, ¿qué es la oración? La oración, no te preocupes. La oración es no preocuparse. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo te está guiando. Porque el Espíritu Santo te guía. El disfrutar de esta guía es la oración. Disfruta de la oración, disfruta de la guía. No te preocupes tampoco, porque recibirás algo que los demás no pueden entender, porque los demás no tienen el Evangelio. ¿Cuándo ocurrirá esto? Cuando seas lleno del Espíritu Santo. No te preocupes, porque los ángeles del trono del cielo vendrán sobre ti. ¿Cuándo? Cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. No te preocupes, eso es la oración. No te preocupes, ¿por qué?
porque el reino de los cielos está sobre ti cuando venga el Espíritu de Dios. No te preocupes, porque las fuerzas de la oscuridad serán atadas en el nombre de Jesucristo cuando el Espíritu Santo venga sobre nosotros. ¿Qué es la oración? No preocuparse. No preocuparse por todos estos argumentos. Simplemente experimenta esto con la gracia de Jesucristo. Experimenta estas respuestas que son realmente preciosas y precisas. Que si las creemos, si las experimentamos, podemos ver que podemos disfrutar sin dejar, o dejando mejor dicho, de preocuparnos por las cosas que están a nuestro alrededor. Ahora, cuando nosotros estamos unidos, cuando permanecemos unidos a la vid, ¿qué va a suceder? ¿Qué sucede en ese momento en que permanecemos unidos a la vid? En el versículo 1, ¿qué es lo que nos dice la palabra? Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. ¿Amén? ¿A dónde estamos unidos? A Cristo. Si nosotros permanecemos unidos en Cristo, no importa entonces cuánto viento, no importa cuánta lluvia caiga, no importa que hace mucho calor, que hace mucha sequía, no importa, no es función de la rama. ¿Verdad que no? Si hace mucho calor, la rama, ¿qué puede hacer? Nada, simplemente permanecer unida. Ya se encargará la raíz de la vid, ya se encargará de coger los nutrientes, de coger el agua, para que los nutrientes vayan a esa rama. ¿Qué tengo que hacer? No preocuparme, está bien. No importa que llueva, no importa que haga viento, si estoy bien unido, no importa lo que pueda pasar, no hay ningún problema. Aunque una grave persecución venga en el futuro, si estás plenamente apegado a la vid, no importa la persecución que venga, estará bien. Nadie nos podrá dañar. Satanás, por eso es tan importante, quiere romper tu familia, quiere quebrantar tu familia, pero todo lo que tienes que hacer es permanecer unido a la vid. Pero pastor, es que quieren destruirme en el trabajo. ¿Qué hago? Permanece unido a la vid. Es que tengo problemas y dificultades. ¿Qué puedo hacer? Permanece unido a la vid. No te muevas de ahí, porque ese es tu elemento, es tu lugar, es el lugar que te corresponde. No hagas nada. Simplemente permanece en la vid. Versículo 4 dice que darás fruto de manera natural. Que llevarás fruto. Para eso sirve la rama, para eso sirve el pámpano, para llevar fruto. Naturalmente vamos a dar fruto de evangelismo, vamos a ver cómo el fruto se va a multiplicar. Cuando estás unido a la vid, todos los nutrientes se pasarán a ti, todo el elemento, esa savia del vid, pasa a tu vida y por lo tanto, no es porque la rama sea, sino por el nutriente que viene del tronco de la vid, es que el pámpano puede llevar fruto. Por eso simplemente, ¿qué tiene que hacer? Es estar ahí. Simplemente estar permanecido a ese lugar. Tu vida, tus próximas generaciones también darán fruto. Por eso compartía al principio, porque hablamos también de las siguientes generaciones. Y cuando yo veo a esos remanentes corretear en el despacho, y cuando se entran ahí, me empiezan a coger las cosas, y entran, no molestéis al pastor. Y me acuerdo cuando Jesús dijo, dejad que los niños se acerquen a mí. No quiero hacer paralelismos, pero, es decir, está bien. ¿Dónde van a estar mejor? Que un remanente pueda entrar al despacho del pastor y que pueda jugar con el pastor o que pueda tener esa relación con el pastor. Porque si existe, cuando el pastor dé una palabra, los niños van a escuchar. Están ahí. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Simplemente permanecer. ¿Para qué? Para que las siguientes generaciones puedan seguir creciendo, puedan estar ahí. Simplemente, ¿cómo? Permaneciendo en la vid. No hay que hacer nada más. Por eso muchas veces, ¿qué es la evangelización? Si la rama está unida a la vid, sí o sí dará fruto. Ya está. No nos compliquemos con hacer campaña ni cosas macro grandiosas. Si se hacen está bien, no pasa nada. Se pueden hacer, todo es bueno. Para evangelizar todo sirve. Pero no es necesario porque ocurre de una forma natural, automáticamente, por causa de estar unidos a la vid. Esos nutrientes pasan y sí o sí llevan fruto. Si recibimos la respuesta de Dios,
si recibimos la gracia de la plenitud del Espíritu Santo, entonces sí o sí darás fruto. Hagas lo que hagas, aunque no hagas nada, darás fruto, porque la vida está dentro de ti. El nutriente del Evangelio está dentro de ti. Y como es vivo y como es eficaz, obrará, a pesar de tu torpeza, a pesar de que seas una rama extraña. A veces los miembros de la iglesia, como decíamos el otro día, somos todos raros, ¿verdad? Vemos a las personas y dicen, qué rara es esa persona. Y bueno, pues tú también. O sea, todos somos raros, ¿verdad? Nos miramos unos a los otros y todos somos raros. Yo a veces veo a los coreanos y digo, son raros, pero es que cuando hablo con ellos dicen, no, es que los raros sois vosotros. Digo, pues es verdad, somos raros también. No importa que uno sea raro de una manera o raro de otra, si estás unido y permaneces en la vid, porque tenemos la misma savia, el mismo nutriente, el mismo evangelio. Por eso tenemos que salir a evangelizar, pero comprender esto bien, es muy importante. Si yo permanezco en la vid, llevaremos fruto. Por eso no tienes que preocuparte, solo permanece a la vid, permanece unido a la vid. No te preocupes para nada, ni siquiera tienes que preocuparte demasiado para que tu marido o tu mujer crea. Hay veces que las esposas se preocupan porque el marido no es creyente o viceversa. Es que me preocupo por esto. Ay, es que estoy angustiado o angustiada por esto. Entiendo, está bien. Pero si solamente esperas, si permaneces unida a la vid, eso llevará fruto. Y en su momento, ellos creerán. Por causa de ver tu vida, por verte a ti. Entonces, no te preocupes. Los frutos están obligados a nacer, porque es vida, y la vida está dentro. Entonces, si la vida permanece dentro de ti a través de la vid, que es Cristo, sí o sí dará fruto. Tardará más, está bien. Tardará menos, mejor todavía. Pero una cosa u otra estará dentro del plan de Dios. Es por eso que necesitamos estar unidos a la vid, para llevar ese fruto que Dios tiene preparado. Versículo 7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pedid lo que queráis. Hay veces que esto también es un malentendido. Vamos a pedir lo que queramos porque la Biblia lo dice. Es verdad, lo dice, ¿no? Lo acabo de leer. Ahora, significa que te aferres a la voluntad de Dios y tu oración entonces será contestada. Porque está diciendo también que permanezcas en la palabra. Entonces, ¿qué significa? Que busques el deseo de Dios, que te aferres a la voluntad de Dios, y aferrado a esa voluntad y a ese deseo de Dios, entonces ora y pídele a Dios todas las cosas que quieras. Si oras según el deseo de Dios, Dios te dará todo. Necesitas tener una pasión espiritual, necesitas tener una pasión por el pacto, acércate de tus deseos, necesitas entender esa palabra, necesitas comprender qué es la clave para recibir respuestas a la oración acerca de tus deseos. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? ¿Cuál es tu deseo? De aquellos que tuvieron una gran pasión, realmente tuvieron éxito. Tienes que acercarte y entender esa palabra, comprender esa palabra, y comprender ese mensaje. ¿Cuál es el deseo de Dios? Porque si tú entiendes el deseo de Dios y tú le pides conforme a su deseo, ¿qué va a hacer Dios? Te lo dará. Mi esposa compartió el otro día un pequeño testimonio que me pasó inadvertido, pero que es así, creo que lo compartió en un discipulado. Pero nuestras nietas que están por ahí danzando, llegó la pequeña y con su lengua de trapo empezó a pedirme y a decirme, ya el telemóvil. ¿Qué querrá esta niña? Y llega la otra, que es la intérprete, la mayor, interpreta a la pequeña. Entonces, cuando no entiendo a la pequeña, le digo, Nora, tradúceme lo que está diciendo tu hermanita, porque no la entiendo. Me dice, no, te está diciendo Yayo que le dejes el teléfono, porque mamá no se lo deja. Entonces, te viene aquí y te quiere pedir tu teléfono, el teléfono móvil. Y yo la veo y digo, no, si tu madre te ha dicho que no, yo no te dejo el teléfono. No te dejo el teléfono. Yayo, déjame el teléfono. Que te está diciendo que le dejes el teléfono. Digo que no, que de hecho tu madre que no, y aparte que el teléfono no, que no dejo el teléfono porque no. O sea, si tu madre te ha dicho que no, es que no hay teléfono. Y claro, ¿qué ocurre? Que me miran así con una cara y dice, Yayo, es que quiero escuchar la canción de Cristo me ama. ¿Verdad? Cristo me ama.
Y claro, te dicen esas cosas, ¿y tú qué haces? Pues hija, lo que tú quieras, mi amor. ¿Por qué? Vas a escuchar la canción de Cristo te ama. Y después de escuchar Cristo te ama, se buscó, y además como ya se los manejan muy bien, y como tienen esas aplicaciones en los móviles tan sencillitas, que aprietas al botón de la voz y Cristo te ama, y lo dicen, y le sale, pues han aprendido, antes que yo, lo aprendieron ellas, me lo enseñaron a mí. Entonces, y luego empezaron a buscar la historia de Abraham, y salió la historia de Abraham, mira, Yayo y tal. Y claro, y el Yayo, el abuelo, yo, la miraba y la niña con el teléfono jugando. Al final, ¿qué ocurre? Consiguieron lo que querían. ¿Quién venció? La niña. ¿Por qué? Porque sabían qué pedirme. Si me lo piden para jugar, no, tu madre ha dicho que no te lo dejo. Pero como me pidieron cosas que están dentro de mi corazón, ¿qué ocurre? Eso lo das. ¿Tan difícil de entender esto? ¿Que Dios obra de la misma manera? Que Dios es nuestro Padre, también nos ama, y de esta manera también Dios está buscándonos. Y Dios, ¿qué dice? Pídeme. Si me pides, te lo doy. Si me pides el móvil, te lo doy. Lo que quieras. ¿Verdad? Algunas veces las niñas vienen al culto y dicen, ay, no, vamos a ir a una hamburguesa, al burger. Hija, lo que tú quieras. ¿Por qué? Vamos a dar culto primero. Y eso es lo importante. Sí. Y por ellos también. Es decir, luego pídeme lo que quieras. ¿Por qué? Porque está en el corazón de Dios, en el corazón del Padre. Entonces tengo que ver y entender. Mira los 7 remanentes, cómo vieron y entendieron. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que aferrarme a la palabra de Dios en profundidad, con ese deseo y con esa pasión. Dios responderá a tu corazón, porque ve el corazón y el deseo. ¿Cuál es la pasión que hay en nuestros corazones? ¿Cuál es la pasión que hay en tu corazón? Por el cual tú vas a orar y vas a estar delante de la presencia de Dios. Los remanentes lo entendieron, tuvieron esas respuestas a la oración. José lo entendió y estuvo de pie delante del faraón. Dios testimonio al faraón y salió victorioso, porque estaba la pasión en su corazón. Moisés igualmente llevó a la nación de Israel después de 80 años. Y esto se convirtió en su pasión y entregó su vida por causa de esta palabra. Lleva a mi pueblo a la tierra de Canaán. Y él vivió y murió por causa de esta palabra. Tengo que cumplir esta palabra. Él tuvo pasión por esta palabra. Por eso Moisés pudo ponerse delante de Dios e interceder por el pueblo. Si tú me has llamado y me has escogido, mátame a mí, pero deja al pueblo. Se puso delante de Dios. ¿Quién puede hacer eso? Aquel que tiene una gran pasión en su corazón. Si nosotros tenemos, Dios te dará, Dios te responderá. Si Dios te da esa palabra. Por eso tenemos que ver claramente que los remanentes saben esto y se aferraron a este pacto. Por eso los remanentes, los jóvenes, los jovencitos, tienen que aprender y saber esto desde jovencitos para aferrarse a esta palabra desde ahora. Los que son más mayorcitos, los adolescentes que van a entrar a los institutos, tienen que aferrarse a esta palabra. Los que son más mayorcitos que van a entrar en las universidades, tenéis que saber esta palabra. Tenéis que conocer esta palabra. Aferraros a esta palabra. Vais a entrar en un mundo difícil, complicado, grande. ¿Vamos a tenerle miedo? No, simplemente aferrarnos a la palabra. Porque la palabra, Dios la cumplirá. No te aferres, no te preocupes por ninguna otra cosa. Y Dios nos está, y Jesús enseñó el método. Si vemos en el punto 1 de lo que nos estaba hablando, el primer punto era la razón por la cual estar injertado. La segunda es, ¿qué es lo que pasa cuando hacemos esto? Y en este tercer punto es el método de hacerlo. ¿Qué es lo que dice la palabra? Permaneced en mí y llevaréis fruto. Permaneced en mí. Es cuando tu deseo se cumplirá y nunca afrontarás la destrucción. Esto significa permanecer solo dentro del verdadero evangelio. No hay ningún problema. Cuando estás dentro del evangelio, tu destino cambia. Las obras de Dios comenzarán a levantarse. Dios obrará en nuestras vidas. Dios obrará en cada una de las vidas. Si mi palabra dice, permanece en vosotros. Si la palabra de Dios permanece en cada uno de nosotros. Esa palabra que no cambia por la eternidad. Esa palabra, sí o sí, se va a cumplir. Sí o sí se está cumpliendo. Por lo tanto, si permaneces en esta palabra, la palabra se cumple. Por eso no movernos, no preocuparnos. Simplemente
permaneced en la palabra. Oro para que hoy sea el día en el cual comencéis a recibir respuestas a la palabra. Os bendigo para que podáis recibir esas respuestas que Dios tiene para vosotros. Porque además Jesús sabía algo. Sabe algo. Jesús sabía lo que sucedería en el futuro cuando dio esta palabra, cuando dio esta parábola de la vid. Con un corazón sincero, con el conocimiento de la destrucción de Israel, Jesús proclamó esta palabra: el pámpano debe permanecer conectado a la vid. Sabía, cuando dio esta palabra, que la nación de Israel iba a ser destruida. ¿Verdad? Sabía. Iban a pasar unos añitos más, 40 años aproximadamente, 35, 40 años. Él sabía que iba a ser destruida. Por eso dice a sus discípulos: permaneced en la vid. Jesús sabía también cuándo Roma iba a caer. Lo sabía. Iba a pasar un poco más de tiempo. Pero Jesús sabía y tenía este conocimiento. Permaneced en la vid, dice el Señor. También sabía y sabe lo que va a pasar en los últimos días. Nosotros no, ¿verdad? Sabemos. Ni cuándo va a ser. Por muchas ideas que queramos darle, por muchos estudios proféticos que se quieran hacer, ni el propio Hijo de Dios dice que ni el propio Hijo sabe cuándo va a ser. Entonces, pero Jesús sabía cuando les dijo esto, qué iba a pasar. Por lo tanto, permaneced unido a la vid verdadera. Quédate dentro del Espíritu Santo. Permanece en el lugar y darás fruto de forma natural. Tus esperanzas se cumplirán. Incluso hoy en día, si te aferras a este pacto, si te aferras a esta palabra, puedes recibir respuestas sorprendentes. Respuestas que te sorprenderán. Respuestas que te maravillarán. Respuestas que dirás: ¡ay, es increíble! Y tendremos que decirte: date la boquita, ¿cómo que increíble? Es la obra de Dios. Créela. Tienes que empezar a proclamarla y a creerla. Por eso os bendigo en el nombre de Jesucristo, que tengáis un día para recibir respuestas asombrosas y ser sanados, tanto en lo físico como en lo emocional, como en lo espiritual, que seáis sanados por el Espíritu Santo. Que hoy recibáis gracia, que hoy recibáis la fuerza de la palabra, que podáis sacar el título de oración para esta semana y ver cómo la palabra se cumple. Permaneced en la vid. Dejad que el nutriente, esa savia espiritual de Cristo, entre en nuestras vidas. Permaneced ahí. Nada os moverá, nada os derribará, nada os podrá frenar. Os bendigo en el nombre de Jesucristo. Oremos. Padre, te damos gracias. Que las obras del Espíritu Santo obren perfectamente ocultas a nuestros ojos en el día de hoy, pero que estén obrando en nuestra vida. Que el Espíritu invisible de Dios guarde a los remanentes en esta época. Que la obra del Espíritu Santo, Señor, traiga sanidad a nuestras almas, el bienestar físico y en todas las áreas. Permite, Señor, que este sea un día espiritual, cuando entremos firmemente en la plenitud del Espíritu Santo, que consigamos la fuerza para salvar el mundo. Permite, Señor, las obras de salvar a la Iglesia, de salvar a nuestra próxima generación, a estos niños, a estos remanentes que están alrededor nuestro, que la nación entera pueda levantarse por causa de Cristo. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén y amén.